Bien, entonces nosotros hoy damos inicio a lo que tiene que ver con la temática de gestión por procesos, específicamente el desarrollo de un componente denominado mapa de procesos. Bien, entonces es importante estar atentos a este tema. Bien, entonces, nosotros debemos recordar en primera instancia que la gestión por procesos es precisamente uno de los principios rectores del sistema de gestión de calidad, y es precisamente desde el sistema de gestión de calidad desde donde se comienzan a documentar los procesos de manera formal, pero no es una labor exclusiva del sistema de gestión de calidad. ¿Esto por qué? Porque cada uno de los sistemas de gestión, desde las normas que determinan sus requisitos, exige que la organización identifique sus procesos para poder, a partir de ellos, identificar otros elementos adyacentes de los procesos. Para el caso de seguridad y salud en el trabajo, pide identificar en primera instancia los procesos para, a partir de las actividades que identificamos en los procesos, proceder a la identificación de los peligros, la valoración de los riesgos y la determinación de los controles aplicables a las actividades de los procesos que hemos identificado. Desde la perspectiva de gestión ambiental, pues también nos exige la identificación de los procesos, ¿verdad? Para, a partir de esas actividades, nosotros determinar o establecer cuáles son los aspectos e impactos ambientales derivados de la actividad que estamos realizando o que son inherentes a las actividades que estamos realizando en cada uno de los procesos. ¿Listo? Entonces, es una labor que arranca con una premisa importante desde el sistema de gestión de calidad, pero les repito, no es exclusivo de calidad. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión por procesos, no estamos hablando únicamente del sistema de gestión de calidad. Hay una realidad inmersa en esto, y es que el sistema de gestión de calidad es quien documenta los procesos con mayor rigurosidad, porque tiene un énfasis un poco más amplio orientado hacia la documentación de las actividades de la empresa para garantizar el logro de los objetivos. ¿Listo? Entonces, de pronto, uno de los sistemas de gestión más exigentes en cuanto a la determinación de los procesos es el sistema de gestión de calidad. ¿Listo? Pero no es exclusivo de calidad la identificación de los procesos. Esto es transversal a todos los sistemas de gestión que existan dentro de la organización. ¿Bien? Voy a enviar al grupo una información que me acaban de enviar del proceso de restablecimiento de contraseña. Creo que el problema que tiene Yudelki es que la contraseña o restablecimiento de contraseña te lo están mandando al correo Micena y de pronto no estás entrando a buscarlo al correo Micena, sino a tu correo personal. Bien, entonces nosotros vamos a seguir acá. Bueno, ¿por qué arrancamos? Arrancamos primero que todo por el hecho de que los procesos están presentes dentro de la organización, pero la organización a su vez se ve afectada por un entorno, o un macroentorno y un microentorno que nosotros pues ya lo hemos analizado, ¿verdad? Mediante la identificación de factores internos o externos que pueden afectar o beneficiar a la organización. Bien, y que todos esos factores pueden estar relacionados con las necesidades de los clientes. Puede existir reglamentación asociada a los procesos, que los beneficios que los afecte, la tecnología, los mismos procesos en sí que llevan a cabo las organizaciones pueden determinar si existe o no una ventaja competitiva entre lo que la organización hace y lo que el mercado necesita. Bien, y factores asociados con la economía global y local y el número de competidores que existen alrededor de la organización pueden determinar la naturaleza cambiante de los procesos dentro de la organización. Una estructura por procesos dentro de una organización no es algo estático que se va a mantener fijo a lo largo del tiempo, al contrario, es dinámico. Los procesos merecen y tienen el derecho de evolucionar a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevas y mejores prácticas para garantizar el logro eficiente de los objetivos de la empresa. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión por procesos, hablamos de que estamos pasando o estamos integrando una visión funcional a una visión por procesos. ¿Quién se acuerda cuál es la definición de procesos? Nosotros la hablamos en su momento.
¿Quién se acuerda del concepto de proceso, la definición de proceso? Proceso. Es una secuencia de pasos dispuestas con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Ok. ¿Qué más? Nosotros hablábamos de una definición muy específica, con unos elementos muy específicos asociados al proceso. Recuerden un poquito, retrocedan ahí el cuaderno más o menos a finales de febrero, por ahí, principios de marzo. Son los mecanismos de comportamiento que diseñan para mejor productividad en algo que se está por establecer. Verificación de cumplimiento, auditoría, verificación de cumplimiento, tengo yo aquí. Nada, no le atinamos a la definición que nosotros acordamos en el ambiente que venía de la ISO 9000. No lo encuentro. Yo lo único que me acuerdo así diferente es que tiene una entrada, tiene unas entradas y una salida. Ajá. Da como resultado o sea, tiene unas entradas y da como resultado una salida, que son el inicio de otro proceso. Es una secuencia inversa dentro del sistema. Relación del Inversa. sistema de gestión. Inversa. ¿Segura que es inversa? Así encontré aquí. Inversa. Por lo que tiene que ver con las entradas y las salidas. Ajá, pero ¿por qué inversa? Gestión, transformación a unas entradas en salidas. Ajá, bien, listo. Entonces, vamos a hacer un recorderis de lo que era el concepto de proceso. Bien. Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas, ¿verdad? Primero que todo es un conjunto de actividades relacionadas que se ejecutan para alcanzar un objetivo, ¿verdad? E implican la transformación de unas entradas en unas salidas. Y en el transformamos entradas en salidas mediante esas actividades, ¿cierto? Y en ese proceso o en esa etapa de transformación empleamos una serie de recursos. Bien, entonces hablábamos o hacíamos una figurita en la que nosotros ubicábamos el objetivo arriba, ¿verdad? Ubicábamos las actividades en el medio y ubicábamos aquí unas entradas y unos proveedores y luego de las actividades unas salidas y unos clientes. Bien, y debajo ubicábamos los recursos como la base del proceso. Entonces, repito, un proceso es un conjunto de actividades relacionadas para alcanzar un objetivo mediante la transformación de unas entradas en salidas empleando recursos. ¿Bien hasta ahí? Silencio de ustedes sepulcrales un poquito. Bien, entonces nosotros pasamos en la gestión por procesos, pasamos de ver a la organización en términos de funciones, que nosotros decíamos que venimos acostumbrados de organizaciones donde su estructura se representa mediante qué cosa. La estructura de las empresas normalmente se representa con un elemento. ¿Con qué elemento se representa la estructura de las organizaciones? Una pirámide. ¿Una pirámide de qué? Una pirámide de jerarquía o de jerarquización. Ajá, una pirámide de jerarquía de organigrama. niveles. Y eso en la empresa lo representamos mediante un organigrama. Organigrama. Exacto, por eso cuando uno de pronto enmarca un organigrama en una figura, la figura que más se le parece al organigrama es una pirámide. ¿Por qué? Porque la mayoría de cargos tienden a estar concentrados en la parte baja, hay una parte intermedia y hay una parte más alta donde se concentra el menor número de cargos. Entonces, por eso tiende a asemejarse a una pirámide
donde uno esa pirámide la divide en 3 niveles, el nivel operativo, el nivel administrativo y el nivel ejecutivo o gerencial, ¿cierto? Sí, entonces nosotros en esos niveles ubicamos en los operativos a las personas que se encargan de realizar las tareas. En los administrativos, las personas que se encargan de las actividades de coordinación, ¿verdad? Y en los gerenciales, las personas o los cargos que llevan a cabo todo lo que tiene que ver con toma de decisiones y direccionamiento y control, ¿cierto? ¿Estamos ubicados? Sí. Bien, entonces la mayoría de organizaciones tiene un organigrama porque están organizados y están organizados bajo una estructura de áreas y departamentos, y dentro de esas estructuras de áreas o departamentos encontramos unos cargos, y a su vez esos cargos están organizados o estructurados mediante una serie de funciones y responsabilidades. Bien. ¿En qué documento de las organizaciones normalmente nosotros encontramos consignado lo que tiene que ver con las funciones y responsabilidades de las personas en cada uno de los cargos? ¿Cómo se llama ese documento? Bueno, ¿cuál función? Mapa de proceso. No. No. Manual de funciones. Manual de funciones, muy bien. Entonces tenemos una visión funcional en la que la estructura de la empresa se representa mediante un organigrama. En ese organigrama vemos las áreas o departamentos en los cuales se encuentra organizada la empresa, y a su vez se observan en esas áreas o departamentos cuáles son los cargos que la conforman. Y esos cargos tienen asignadas unas funciones y responsabilidades específicas dentro de ese departamento. Y esas funciones y responsabilidades están consignadas en un manual de funciones. ¿Listo? Entonces vamos correlacionando todo hasta aquí. Bien, entonces esto que está aquí arribita, esto que señalo aquí arribita, representa precisamente esa administración funcional, esa perspectiva de organización desde un enfoque jerárquico, de estructuras y niveles. ¿Listo? Y nosotros pretendemos integrar, ojo, porque no vamos a hacer desaparecer esta estructura. Esa estructura permanece en la empresa. Lo que nosotros hacemos es integrar a la administración funcional lo que se denomina gestión por procesos. ¿Cómo? Ubicando cada una de esas funciones que se llevan a cabo dentro de la organización en el marco de algún proceso, ¿sí? Porque de pronto a veces hay personas que están en diferentes áreas, ¿verdad? Pero llevan a cabo funciones que están relacionadas con un mismo objetivo. Bien, entonces esa agrupación de funciones afines, ¿verdad?, transformadas en una actividad, se convierte en lo que denominamos un proceso. Por ejemplo, cuando en una empresa se gestiona un pedido, por ejemplo, se gestiona un pedido, que es una compra, normalmente, ¿quiénes intervienen? Interviene, por ejemplo, la persona del proceso que requiere la compra, ¿cierto? La que tiene la necesidad, ¿sí? La persona encargada de hacer la gestión de la compra, ¿sí? La persona encargada del inventario que confirma si hay o no existencias para que esta otra persona compre, ¿verdad? La persona encargada de recibir o de gestionar los pagos a los proveedores a los que se le compra, la persona encargada de recibir el pedido una vez esté llegado a la empresa, ¿sí? Y entonces miren que en todo lo que tiene que ver con una gestión, que es la de la adquisición de un bien o un servicio, intervinieron 5 personas, posiblemente vamos a suponer que Francisco está en el departamento de sistemas de la empresa, ¿cierto? Y entonces Francisco requiere la compra de un equipo de cómputo. Bien, lo primero que hace Francisco es llamar al responsable de almacén a verificar si en el almacén no hay existencia disponible del equipo de cómputo.
Sí, vamos a suponer que esa persona de almacén es Janine. Janine le dice a Francisco, no, Francisco, no hay disponibilidad de equipos de cómputo para entrega. Hay que gestionar la compra del bien. Entonces resulta que hay una persona encargada de las compras y es Wilfrido. Entonces ya hay una comunicación entre Janine, Francisco, hacia Wilfrido, notificándole que no hay existencia y hay una necesidad de compra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta Entonces ahí vamos vamos a bien. suponer A ver que cómo vamos ahí. Wilfrido es el responsable de compras. Vamos a colocarle coordinador de compras. ¿Sí? Y esta Janine es coordinadora de almacén y el otro Francisco es jefe de sistemas. ¿Listo? Hasta ahí, bien, entonces resulta que María trabaja en la parte contable, es la auxiliar contable de la empresa y entonces Wilfrido se comunica con María a notificarle que hay un proveedor de equipos de cómputo, pero que este no despacha hasta que no se hace un pago, ¿cierto? Entonces María, que está en la parte contable y de tesorería, gestiona lo que tiene que ver con el pago, ¿verdad? Con el pago a ese proveedor para que se efectúe el pedido, ¿cierto? Por otro lado está por allá Martín. Martín, resulta que Martín trabaja con Janine, ¿verdad? Martín es auxiliar de almacén y cuando un pedido llega, Martín es el que lo recibe y verifica que lo que llegó efectivamente fue lo que Janine pidió, lo que Wilfrido pidió que era el jefe de compras y automáticamente Martín lo ingresa al inventario, entonces Janine ya le confirma a Wilfrido, ¿verdad? Que es el jefe de compras, y a Francisco, que fue quien solicitó el equipo, que el equipo ya está disponible para entrega. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora. No me ha llegado, no me ha quedado plata. No me quedó plata de la compra, pero vamos bien. ¿Cómo? No me ha quedado plata de la compra, pero vamos bien. No, nada, es que eso lo gestionó María directamente con el proveedor. Ya usted le pasó la cotización, le pasó la orden de compra. Bueno. Habrá pasado alguna factura, etcétera, etcétera. Y todo es transparente, ¿cierto, María? Lo siento, Wilfrid. Bueno. Tú lo que quieres es que te quede la barba en todos lados, por favor. Por Bueno, favor, entonces, Wilfrido. ¿a dónde vamos con esto? Miren que Francisco no se dedica. Profe, no se le escucha. Profe. Profe. ¿Ya? Sí, ahora sí, Dígame. no se escuchaba. ¿Quién más no me escucha? ¿O solo Wilfrido? Yudelkis tampoco. No, comenzó No se a estar escuchaba, pero ya. entrecortado. No, no se lo escuchaba, se fue el audio por un momento. Por un momento, es que tiene que ser la conexión que ha estado inestable. ¿Bien? Bien, entonces miren que, por ejemplo, Francisco pertenece a un proceso y puede haber sido cualquier otra persona de la empresa, no necesariamente Francisco de sistemas, pudo haber sido alguien de gestión humana, pudo haber sido alguien de la parte contable la que necesitó la compra de algún bien, ¿sí? Pero ahí se presentó que a partir de esa necesidad intervinieron e interactuaron diferentes personas de diferentes áreas, pero el objetivo era el mismo, garantizar la adquisición de un bien. Y cada uno de ellos aportó a esas actividades desde unas funciones específicas de sus cargos. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces intervino el almacén, entonces intervino compras, entonces intervino contabilidad. Entonces fueron 3 áreas funcionales diferentes que intervinieron en el ejercicio de un conjunto de actividades para garantizar un objetivo que era la adquisición de unos bienes que se requerían para el funcionamiento de la empresa. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese conjunto de actividades en los que ellos participaron a través de determinadas funciones de sus cargos es a lo que nosotros le denominamos proceso. Buenas. Buenas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, estoy bien, entendí. Es necesario desligar las funciones de cada uno, profe, siempre y cuando intervengan dentro del proceso o que sea el proceso óptimo, pues trabajaríamos así, en función al proceso. Ajá, exacto. Repíteme, porfa, que
No te entendí la última parte, se entendí solo proceso. O sea, no es necesario desligar las funciones de las personas. Siempre y cuando intervengan en el proceso, pues pasan a ser parte de ese proceso, pero nunca van a dejar de Exactamente. desligarse de su función. Exacto, no se van a desligar de su cargo, no se van a desligar de su área funcional donde ellos están, pero pasan a ser responsables de actividades en los procesos a través de esas funciones que día a día realizan. ¿Sí? Por ejemplo, para el auxiliar contable es una función diaria, por ejemplo, monitorear el tema de pagos a proveedores, ¿cierto? Realizar los pagos a los proveedores, eso es una función. Pero yo sé que para el proceso de compras la actividad garantizar el pago a los proveedores es necesaria. ¿Y quién debe garantizar el pago a los proveedores? Pues la persona que realiza el pago a los proveedores, y esa persona pasa a ser la auxiliar contable, que sería para el sistema de gestión responsable de garantizar el pago a los proveedores. ¿Sí me hice entender? Sí. Bien. Señora. Entonces, Sí, señora. listo, entonces pasamos de una visión en la que cada uno es responsable de su pedacito a una visión en la que todos respondemos por todo. Porque es que ya no se trata de echarle las culpas, es que mira, que el proceso, que el computador no llegó, eso es culpa de compras. Y compras dice, no, eso es culpa del almacén que no avisa que no tiene disponible. No, eso es culpa de fulanito que no le ha pagado al proveedor. ¿Sí me hago entender? Entonces pasamos de una visión en la que cada uno se hace exclusivamente responsable de las actividades que están directamente relacionadas con su cargo, a una visión en la que todos respondemos porque lo que queremos es garantizar que el objetivo se cumple. Bien, y entonces se acaban las guerras en la empresa, las guerras entre departamentos, porque es una de las principales banderas de batalla dentro de los departamentos o dentro de las áreas funcionales, responsabilizar a otros por los errores que ocurren acá. Bien. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el propósito precisamente es ese, nosotros simplificar el tema de las responsabilidades y pasar de decir, a esto le toca a fulanito y esto le toca a fulanito, a por esto respondemos todos. ¿Sí? Yo por esta fase, tú por esta fase, pero dependemos de todos. Bien. Entonces, el principio basado en procesos, ¿qué busca? Que nosotros debemos primero identificar claramente quiénes hacen parte de la estructura de la organización. Por eso les decía que nosotros no podemos responder exclusivamente en el sistema de gestión a través de una estructura por procesos, ya que dependemos de una estructura funcional. Hagan de cuenta o hagamos la comparación con los sistemas biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sería del sistema muscular sin el sistema óseo? ¿Cuál es el sistema que le da forma al cuerpo? Forma el sistema muscular. Entre esos dos. Entre esos dos. Que tiene los huesos de forma, vas a quedar todo de forma. Pero que primero el óseo y después viene el muscular. ¿Músculos qué le pasa? Y si tiene, Un montón de cosas, pierden la forma. Porque si tienes los músculos y no tienes los huesos, ¿cómo te vas a sostener? Exacto, entonces, apartándonos del tejido adiposo, Wilfrido, el sistema muscular depende de la estructura que proporciona el sistema óseo, ¿verdad? Señor, es que todo va en un conjunto, porque si no tiene lo uno, pues lo otro no funciona como debería ser. Por eso te digo, pero hay un orden, en el sentido de que si estamos hablando de forma, quien da la forma es el sistema óseo, y quien mueve y quien moviliza es el sistema muscular, porque el sistema muscular se adhiere al sistema óseo precisamente para facilitar la movilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a una persona se le deteriora o se le daña un tendón? ¿Sí? O hay un corte en un tejido muscular. Puede tener el hueso intacto, pero si el tendón no funciona, no hay movimiento, o se dificulta el movimiento, ¿cierto? Entonces, el uno proporciona estructura y el otro proporciona movimiento. Precisamente esa analogía la hacemos, ¿por qué? Porque en el sistema de gestión pasa lo mismo. La estructura funcional de la empresa es la que determina la forma de la organización, mientras que
la estructura por procesos es la que ayuda a hacer más ágil el movimiento, ¿sí? Haciendo que todo se integre. Y que el movimiento, y que la fuerza que se impone en uno impacte directamente en el otro, ¿sí? Entonces, si yo refuerzo mi estructura funcional, estoy reforzando mi enfoque por procesos. Si yo refuerzo mi enfoque por procesos, estoy también reforzando mi estructura funcional. ¿Bien? Entonces, le damos movimiento, forma y movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona un mecanismo por proceso? Resulta que en una empresa no existe un solo proceso, es decir, no existe un conjunto de actividades solito, existen varios conjuntos de actividades. Disculpen que alguien está pidiendo como que lo admitan. Bien, entonces nosotros tenemos diferentes conjuntos de actividades, cada uno de esos conjuntos de actividades se denominan procesos y los procesos pueden fluir de uno al otro, es decir, lo que es la salida o los resultados de un proceso se pueden convertir en la entrada de otro proceso o de otros procesos. Y dentro de esos procesos se realizan actividades para la transformación de esas entradas en nuevas salidas o resultados. ¿Bien? Entonces, van a haber procesos que van a tener procesos predecesores, es decir, procesos que están antes. Y van a haber procesos que van a tener procesos sucesores, es decir, procesos que están después. Por ejemplo, el proceso B tiene un predecesor, ¿verdad? Pero el proceso A tiene dos sucesores. Tiene el proceso B como sucesor y el proceso C como sucesor. ¿Por qué? Parte de los resultados del A pasan al B y parte de los resultados del A pasan al C. Entonces, predecesor que está antes, sucesor que está después. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer cuando estamos hablando de enfoque a procesos es hablar de lo que es la identificación y determinación de los procesos. Yo lo primero que tengo que saber es qué procesos qué proceso es el que tengo que hacer. ¿Bien? ¿Qué procesos son los que yo voy a hacer? ¿Y cuántos son los procesos que voy a tener dentro de mi sistema de gestión para saber cómo van a interactuar unos con los otros? La herramienta que nosotros normalmente utilizamos dentro de los sistemas de gestión para representar los diferentes procesos de la organización se denomina mapa de procesos. ¿Bien? El mapa de procesos es la representación gráfica de los procesos de la organización, que puede tener un enfoque de mapa o un enfoque de red. ¿Bien? ¿Qué debo tener en cuenta yo al momento de identificar los procesos dentro de mi organización? Debo tener en cuenta la influencia que estos procesos tienen en la satisfacción de los clientes. Debo tener en cuenta los efectos que estos procesos pueden tener sobre la calidad de los procesos, saber qué clase de proceso es, si influyen o es factor clave de éxito, si está asociado al cumplimiento de algún requisito legal, si desde ese proceso se gestionan riesgos asociados a la economía o la insatisfacción de los clientes, o si desde esos procesos se realiza la utilización de los recursos, utilización y gestión de los recursos. Bien. El padre de la competitividad global, Michael Porter, ¿verdad?, identifica o da un marco de referencia para el establecimiento de los procesos y los divide en unas categorías. Bien, ¿cuáles son esas categorías? Las categorías de los procesos de abastecimiento, desarrollo tecnológico, recursos humanos, los procesos que proveen infraestructura de la empresa, que se denominarían procesos o que serían una analogía con los procesos de apoyo. Bien. Después identifica los que se denominan actividades primarias o procesos primarios, que serían los procesos relacionados con la elaboración del producto o la prestación del servicio, que son los de logística interna y externa, operaciones, mercadeo y ventas si la empresa se dedica a vender, y procesos relacionados con los servicios. Bien, como cabeza de lanza o punta de lanza tiene
los relacionados con el margen y la imagen de la organización, que son los también denominados procesos estratégicos. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Señora. Bien. Entonces, dentro del marco de Porter, se identifican entonces los procesos estratégicos, que los procesos estratégicos son los que determinan los indicadores claves de rendimiento, o los que se conocen como los KPI, ¿verdad? Y también identifica algo que se denominan los procesos transaccionales, que normalmente desde el enfoque de productividad y competitividad deben ir apoyados por sistemas de información. Pero resulta que eso no es una realidad en muchas de las empresas que nosotros tendemos a intervenir. Bien, no están... La botella de agua. Me traigas la botella de agua. Ya, Sí. Entonces, los procesos transaccionales que estén apoyados por sistemas de información, ¿por qué? Porque la mayoría de las organizaciones en las que normalmente se interviene carecen de recursos para la adquisición de sistemas de información que les permitan el registro de actividades transaccionales. Inclusive en muchas empresas, la tecnología de información y comunicaciones con las que disponen se limita única y exclusivamente a los sistemas de información contable y a los sistemas de información de recursos humanos. En algunos otros casos tienen integrados módulos de inventarios, pero muchas veces no tienen o no cuentan con sistemas de información que integren diferentes elementos de la cadena de operaciones de la empresa. ¿Bien? Bien, entonces tenemos también los procesos que producen y entregan la propuesta de valor a los clientes y los procesos que mejoran o reducen costos. Esta última categoría de procesos, ojo, que este es desde la perspectiva de Porter. Esta última categoría de procesos normalmente no está presente en empresas ni micros, ni pequeñas, ni medianas. ¿Por qué? Porque todavía son empresas que están pensando en lo que es la estabilización y consolidación del negocio y difícilmente pueden invertir en procesos de innovación donde se gestiona lo que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación. Bien, muchas de esas empresas se limitan exclusivamente a la comercialización, otros a transformación primaria, pero difícilmente llegan a lo que tiene que ver con el diseño y desarrollo de nuevos productos. Bien, por otro lado tenemos aquí los procesos que producen y entregan la propuesta de valor a los clientes, que son los de gestión operativa y los procesos de gestión de los clientes, como atención al cliente, ¿verdad? Y acá en gestión operativa tiene los que desarrollan o sostienen la relación con los proveedores, es decir, compras, producción de bienes y servicios, los procesos de producción, distribución de bienes y servicios, los procesos que tienen que ver con logística, distribución y comercialización, y los procesos asociados a gestionar el riesgo. Pasos para nosotros identificar los procesos dentro de la organización. Primero debemos tener en cuenta, señores, que dentro de la organización, como les decía, existen unos cargos, ¿verdad? Y dentro de esos cargos, cada persona tiene unas funciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las actividades que llevan a cabo cada una de esas personas. Luego de identificar esas actividades, se deben clasificar y agrupar según un objetivo. ¿Esos son los roles, profe? ¿Cuáles roles? No, todavía no estamos hablando de roles, responsabilidades ni autoridades. No, estamos hablando de que dentro de la empresa tenemos un manual de funciones. Por ejemplo, existe el cargo que es el jefe de producción y ese jefe de producción tiene un manual de funciones. Dentro de ese manual de funciones existe lo que se conoce como funciones diarias o rutinarias, están las periódicas y están las ocasionales. Y existen también, muchos casos tienen identificadas las responsabilidades específicas de cada cargo. Por ejemplo, responsabilidad por información, por equipos, por maquinaria, por herramienta, por dinero, ¿sí? Entonces, se especifica por qué responde la persona o si no responde por nada de eso.
si tiene personas a cargo o si no tiene personas a cargo en la empresa, y quién es su jefe inmediato o quién es de quién depende. ¿Sí? Entonces, Ok, dentro de ok, esas profe. funciones, ¿cómo? Ok, profe, gracias. Listo, listo. Entonces, lo otro que nosotros debemos tener claro es que cuando ya nosotros hemos identificado cuáles son las funciones de las personas, tenemos que identificar, primero que todo, bueno, ya identificamos las actividades que llevan a cabo las personas, ¿verdad? Luego tenemos que clasificar esas actividades que llevan a cabo esas personas. ¿Por qué? Porque van a haber funciones encaminadas hacia un objetivo y otras encaminadas hacia otro objetivo. Entonces lo que nosotros hacemos es clasificarlas para después agruparlas. Y se agrupan junto con las que ejecutan otras personas en otros cargos, posiblemente de otras áreas, y entonces lo que se hace es darle un orden secuencial a esas actividades una vez han sido agrupadas en un solo lado. Eso es cuando nosotros pasamos o cuando nosotros entramos a una empresa que ya tiene documentado el manual de funciones. Entonces, ¿cómo sería eso? Identificar actividades. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros tendríamos un cargo 1. El cargo 1 tiene 4 o 5 funciones, por ejemplo. Entonces, yo le asigno un color a las funciones, a determinadas funciones, le asigno un color a otras funciones. Y después me doy cuenta que existe en otro cargo una afinidad hacia ciertas funciones que este señor del cargo 1 también realiza, y después me encuentro lo mismo en el cargo 3 y en el cargo 4 y en el cargo 5. Entonces después yo, ¿qué hago? Las agrupo. Ese tema de asignarle colores hace parte de lo que es la clasificación. Grupo y la agrupación. Profe, no se escucha. Se fue el Profe, audio. se fue el audio. Profe. Profe, Así es, se fue total. profe, Se le chispoteó. Hola. profe. 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 Ven chocorramito. Y regresa. Profe. ¿Escucha? Tenemos audio. Comenzaron a caer. ¿Están ahí? ¿Se escuchan? Yo sí, pero la profesora no sé, se fue. No, sí, se le cayó el internet mío. No, pero ¿dónde se quedó ahí pegado? No, Oye, pero Wilfrido, ahorita que estabas bostezando me pegaste el bostezo, ¿viste? Yo no estaba botezando, si estaba se le comiendo. hubiese... Ahora que te Ahí, pase ahora. el ramo. Chocorramito. Sí. Se lo comió todo, fíjate, para no darlo. No, y Wilfrido, bostezó, pero por lo menos manda, o sea, si vas a comer bostezó, enfrente de uno, manda. Bueno, por Charla, lo menos tiene dolor bostezó, de estómago, compañeras, dejen de estresarse. bostezó un ratico y después vino y quitó la cámara para comer su chocorramo. No, para allá a la nevera a buscar Tiene chocorramito. dolor de barriga, para que no le ponga a desear allá al bebé, a la gente. Más. Bueno, el viernes tenemos examen. La gente no se conecta. Vamos a ver cómo está la vaina. O sea, Vamos. puede ser viernes o sábado, pero te apuesto que la mayoría lo va a hacer el sábado. ¿Examen No, de qué? no es el De cuento del medio examen. El cuento de de calidad. los conocimientos que vayan a salir. O sea, cómo vas a llenar esa vaina si no estás pendiente de todo el proceso. Joder, que sí que. Examen de que el viernes. La profesora va a poner un taller evaluativo el día viernes. Tienen viernes y sábado, o sea, Para o responder. viernes o el sábado para responderlo. Individual. De todo, cierto, es todo lo que hemos Sí, visto. todo lo que hemos visto. Esa que yo les hice. Y el Martín salió, apareció. Oye, el fillo, Martín. Está como escondido en el patio, en alguna parte está, pero está escondido.
Se me como que vivía en la casa, como que está por ahí en la casa del Pepe. Va a comer picadillo con huevo. Por acá donde no hay bulla. Ya me dijo que mi mamá pedía un huevo. Nieta, y entonces. La profesora, ahora sí se le cayó por completo. Sí, ella abandonó la sala hace como 2 minutos. Omar, No abandonó. ¿estás por ahí? Le cayó. Mami, tú sabes. Sí, ya le va a caer a Martín. Ojo, Martín, con una cachetada virtual. Compañero, Él tiene minutos que le marca. compañero, cálmate, por favor. Yo no estoy tan agresiva. Ya tengo traumas. Pero Martín sabe lo que le espera. Ya tengo traumas de ella. Está escribiendo, se fue el internet. Hombre, no, yo estoy aburrido. Aburrido está en otro. Estoy viendo ya la pelea con mi hija. Ya contra la adolescencia. Son una pelea para que estudie. Will, que vas a terminar la clase. Oh, Están diciendo que tú eres el que vas a dar la clase. yo le doy esa vaina. Terminé la clase. Wilfrido, Dime. vas a terminar la clase. Pues espérate, busco una presentación de O sea, ya tú debiste haber dado eso. ya lo vi. ¿Quién continúa grabando? Que ahí dice grabando. No sé. Quedó grabando. Grabando. Ya está activo. Buenas noches, se me fue el internet, dice la profesora. Ay, mano, yo voy a terminar la clase. Ah, ya. La profesora ya está escribiendo en el grupo que Espere un momento y ya reinicio del módem. ya está reiniciando el modem. A ver si se restablece la conexión. Ah, bueno, vamos a ver pronto. Bueno, como les decía a los stakeholders, a los grupos de interés, o sea, ustedes saben que, O sea, ¿Hasta qué parte me escucharon? Dice. Hasta la última. no, cuando ella está. El más de mala fue Martín, hoy que se conectó y se cayó de la clase. Joda, no te digo. Primera vez que sale, Yo no digo nada porque ella dice que cada vez que se conecta se daña la página. Wilfrido, primera vez que se conecta. Sí, primera vez. Más. Y que sale al aire. Joda. No me deja. Martín, déjate ver, Martín, por favor. Sos amor. Siempre que intento meterme la señal es mala acá, no me deja. Me bota de una. pobrecita quedó hablando sola. Póngame el aguacate. Para que no se dé tan frío. Mierda, ¿qué entró? Ese es rapero. Mantiene un hipo bárbaro. Bueno, presten atención. Los procesos. Los procesos son algo bien diferente a la jerarquización de las empresas.
¿Por qué? Porque cada empresa tiene una jerarquía y tiene unos cargos y unos puestos. Esos cargos y esos puestos no tienen nada que ver con el proceso. En el sentido de que si tú tienes un cargo de administrador, pues siempre vas a ser administrador. Pero el proceso, cuando tú comienzas a generar una actividad, esa actividad tiene un grupo de pasos o secuencias. Ese grupo de pasos o secuencias son los que van engranándose y te dan o generan un proceso. Para poder comenzar el proceso necesitas unas entradas. ¿Qué son esas entradas? El material de inicio para poder hacerlo. Vamos a ponerte un ejemplo. Nada, no vuelve a internet, dice la profesora. Vamos a ponerte un ejemplo. Para poder hacer tú o presentar una comida en un restaurante, el restaurante tiene varios pasos. Pero el restaurante no solamente tiene la comida, tiene el jugo, tiene la ensalada. Cada uno de esas cosas que se van generando es lo que nosotros hablamos de entrada. ¿Qué es la entrada de la ensalada? Las verduras. Las verduras, ¿dónde vienen? Vienen de la tienda, por decirte algo, o vienen del supermercado. Entonces, desde que viene al supermercado comienza un proceso. Viene al supermercado, llega a la casa o la mesa. La mesa, hay una persona que las coge y las lava, eso va en el proceso. Coge otra persona que va y las pica, eso también va en el proceso. Llega una persona que le pongan en la salsa y eso, la sal, la pimienta, ese es la finalización del proceso, ese. Pero ese sí, pero para lo que estás diciendo, ponle tú de que para tú hacer la compra, tú debiste haber realizado un proceso, que primero es la solicitud, de la solicitud llega donde el gerente, a ver si el gerente aprueba para después volver. Sí, pero espérate, hasta ahora voy diciéndote el símil con una ensalada, con calma, relájate. Mi amor, pero si estás haciendo un ejemplo en general, porque estás haciendo ya es algo grande en vez de empezar por lo pequeño, baby. No, pero es que apenas voy por... Espérate. Espérate. Eso es una parte... Niña, cálmate, que esas son las entradas. Ahora viene el plato fuerte. Exactamente, esa es una de las partes de tu proceso. ¿Cuál es tu proceso general? Tu proceso general es entregar o hacer entrega de la comida. Entonces la comida también ahora viene. Una persona aparte va a hacer el arroz. Va a tener que tener una entrada de donde viene el arroz y va a hacer exactamente lo mismo hasta que llegue a tu plato y eso va a ser una salida. Ya tiene 2 salidas. Hola, Ya. Wilfrido, gracias por suplantarme. Ah, profe. O por reemplazarme. No, profe, está dando ejemplos sencillos de entradas y salidas. Ok, sí, perfecto. Bien, ahora sí, me dice por dónde quedé, hasta qué punto quedé hablando. Usted puso ahí, estaba mostrando los colores. Entonces decía, esta persona que tiene el grupo 1, tiene 1, 2, 3, pero esa persona tenía unos colores específicos. Asociando los colores. Asociando los colores. Entonces por ahí vamos apenas. Hasta ahí va usted y ahí nos quedamos nosotros todos. Profe. Nada, yo acá ese silencio, y ese silencio usted me tiene preocupada hasta que mi esposo me dice. Bien, bueno, entonces yo quedé, bueno, después de que decíamos eso, yo les hice la pregunta, yo le dije, ¿ustedes qué creen que pasa o cómo creen que se procede en una empresa que ustedes de pronto llegan y la empresa todavía no tiene documentados los manuales de funciones? ¿Qué creen ustedes que se hace? Porque este método es utilizando el manual de funciones. Lo primero que tenemos que hacer es definir funciones. Nosotros comenzar a definir las funciones. Un arroz con mango se genera si no hay funciones. Eso quiere decir que ustedes encontraron una empresa desordenada, porque donde no hay funciones establecidas hay desorden. O sea, de pronto hay funciones establecidas, pero no están sentadas, no están escritas. Documentadas. No hay documentadas, no hay manual de funciones. En algunas ocasiones pasa eso, que de pronto ellos tienen como que la idea de todo lo que hacen verbalmente, mas no está escrito. Entonces ahí es donde vienen a veces algunas inconsistencias en algunas pequeñas empresas. Como no está escrito, pues el jefe puede decir una cosa, pero cuando al momento de pronto de llamar la atención o de querer optar alguna medida, vienen los problemas porque no está escrito. Entonces el trabajador o el empleado le va a decir, pero ¿dónde dice eso que no está escrito en ningún lado? Él no tiene ninguna probabilidad para darle a conocer lo que él quiere.
Ok, listo. Entonces, ustedes opinan que cuando ustedes llegan a una empresa y necesitan hacer el mapa de procesos, por ejemplo, identificar los procesos y las funciones no están documentadas, ustedes dicen que lo que hay que hacer es documentarlas. ¿Listo? Establecer las funciones y documentarlas. Sí. Establecerlas si no han sido establecidas y documentarlas. Bien. Bueno, esa es una de las alternativas. Esa es una de las alternativas. Porque estamos hablando de la identificación de procesos. Entonces, para hacer la Profe, transición, ¿no? Diga. Profe, ¿usted puso la diapositiva? Sí. No, estamos viendo nada más la letra E ahí. Deja ahí. Listo. Ahí van, ahí van. ¿Ahora sí? Ahora sí va, Perfecto. ahora sí la vimos. Ahora sí. Bien, entonces, cuando no existen el manual de funciones, no están documentadas y establecidas y documentadas las funciones, una de las alternativas que tenemos nosotros es, primero, documentar, ¿verdad?, las funciones y después identificar los procesos a partir de las funciones. Bien. Pero también nosotros podemos hacer el proceso inverso. Documentar los procesos y luego definir y documentar las funciones a partir de las actividades de los procesos. Ahora, ¿cómo identificamos los procesos si no conocemos cuáles son las funciones? Hacemos lo que se denomina análisis de la actividad de la empresa. ¿Bien? ¿Cómo se hace el análisis de la actividad de la empresa? ¿Verdad? Lo hacemos mediante la identificación en primera instancia de los procesos clave. ¿Cuáles son los procesos clave? Los procesos asociados con la misionalidad de la empresa. Y aquí pasamos a los tipos de procesos, ¿verdad? Entonces nosotros lo primero que hacemos es la identificación de los procesos clave y luego hacemos la identificación de otros procesos. Bien, entonces nosotros hacemos la identificación de los procesos estratégicos, ¿sí? Es decir, si yo no tengo establecido el manual de funciones de la empresa, yo puedo comenzar a analizar los procesos que existen en la empresa a partir de lo que la empresa hace, es decir, aquello a lo que se dedica, la actividad económica. Y entonces nosotros comenzamos a construir el mapa de procesos desde los procesos misionales. ¿Cómo así? Y en primera instancia, ¿qué son esos procesos misionales? Los procesos misionales son los procesos que se catalogan para el sistema de gestión de calidad y para todo lo que es control operacional en gestión de seguridad y salud y en gestión ambiental como los procesos más importantes, debido a que en ellos se lleva a cabo la realización del producto o la prestación de los servicios. ¿Sí? En ese orden de ideas, si es una empresa que fabrica determinado producto, son los procesos de la fabricación del producto. Si es una empresa que presta un servicio, son los procesos de la prestación del servicio. Ahora, ¿cómo sé yo cuáles son los procesos misionales? Los procesos misionales son los que están en contacto directo con el cliente, es decir, el cliente o el producto hacen tránsito por ellos. ¿Sí? Si el cliente, en el caso de la prestación de servicios, o el producto, en el caso de los procesos de transformación, hace tránsito por ellos, estamos hablando de que estamos en presencia de los procesos misionales. Bien, estos procesos como tal entregan valor directamente al cliente porque son los encargados de la transformación. Es ahí donde la empresa les coloca el valor agregado. Es ahí donde se da el punto de diferenciación. A veces van más allá de los límites de la empresa. ¿Por qué? Porque a veces hay procesos que hacen parte de la misionalidad de la empresa que se realizan extramuro. Por ejemplo, esas empresas que se dedican a la realización de proyectos, muchas veces esos proyectos no se realizan en la empresa, sino en instalaciones del cliente o en una ubicación geográfica determinada. ¿Y me hago entender con eso? Con este punto de que a veces van más allá de los límites de la empresa. Sí, cuando tengo trabajadores en misión. No, tengo Por trabajadores ejemplo, trabajando. trabajadores en inversión, por ejemplo, las empresas constructoras. Todas las actividades que realizan las constructoras están más allá de los límites de la empresa. La mayoría están extramuro, outdoor. Bien, entonces es importante tener claro que a veces esas actividades que se llevan a cabo extramuro, outdoor, también hacen parte de la misionalidad siempre que sea algo a lo que la empresa se dedica. Lo hace la empresa, hace parte de lo que es. Y en esos procesos se ubica lo que es la cadena de valor de la organización.
Entonces, cuando yo no tengo el manual de funciones, yo en lo primero que me debo fijar es en la misionalidad de la empresa. ¿Qué está haciendo esa empresa? Lo que esa empresa haga, ¿sí? Y el conjunto de actividades que se lleven a cabo para hacerlo, cada uno de esos conjuntos de actividades serán un proceso, ¿sí? Serán un proceso. Entonces, yo ahí identifico los procesos misionales. ¿Cuál es el siguiente grupo de procesos que yo puedo identificar cuando yo no tengo los manuales de funciones? Pero ya identifiqué los procesos misionales. El siguiente grupo de procesos que se identifica son los procesos de apoyo. Entonces, primero identifico procesos misionales, luego identifico los procesos de apoyo. En los procesos de apoyo están todos aquellos procesos o todos aquellos conjuntos de actividades que en la empresa le proporcionan recursos a los otros procesos. Por ejemplo, si yo soy una empresa, devolvámonos al ejemplo de la empresa de la política de calidad, ¿sí? La empresa de política de calidad, me recuerdan, era una empresa que se dedicaba ¿a qué? Distribución de elementos, muebles de madera y elementos de madera. ¿Solamente los distribuyen? No, ellos los distribuyen y los exportan. Fabricación. Distribución. Ellos lo fabrican también. No. Fabricación y exportación. Sí. No, ellos no lo fabrican. No, al principio ellos lo fabricaban, pero del resto cuando dice la ley general dice ellos Ay, los... aquí tengo el documento y aquí tengo el documento. Distribución y... ¿Qué tengo aquí? Comercialización y distribución. Ok, posibilita la comercialización y distribución. Perfecto. La rompí. Ok, al principio fabricaban y exportaban. Sí, al principio, pero ya no, ya nada más comercializan y venden, distribuyen. Perfecto, entonces, esta es una empresa que comercializa y distribuye. ¿Listo? Listo, entonces, como comercializa y distribuye, entonces, técnicamente ahí están la misionalidad de la empresa. Lo que tiene que ver con comercialización es un conjunto de actividades y lo que tiene que ver con distribución es otro conjunto de actividades, ¿cierto? Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, el mapa de procesos de esa empresa, quedaría así. Vamos a ir haciendo el ejercicio aquí enseguida con ese ejemplo. ¿Listo? Herramienta de Office para nosotros trabajar el mapa de procesos, preferiblemente PowerPoint de Office. Sí, existen otros tipos de herramientas, como por ejemplo Visage, que es un modeler que también les permite modelar procesos, pero esas herramientas son licenciadas, es decir, toca pagar. Tienen ustedes un usuario gratis, pero después del periodo de prueba toca pagar. Bien, entonces nosotros le vamos a hacer el mapa de procesos aquí a Maderas Orión, ¿cierto? Puertas y Maderas Orión. Puertas y Maderas Orión Limitadas. Una empresa ubicada en Barranquilla. Listo, entonces lo primero que nosotros hacemos es identificar el documento que estamos haciendo. Ustedes allá saben que ya deberá llevar en alguna parte el logo de la empresa, etcétera. Bien, entonces nosotros arrancamos primero por este hecho. Todo mapa de proceso debe arrancar con lo siguiente, porque esto determina el marco del mapa de procesos. Todo mapa de procesos debe arrancar con que todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa surgen a partir de que existe alguien que los necesita, ¿verdad? Y nosotros hablábamos de eso por allá en uno de los numerales que ya hicimos, y ustedes hicieron una matriz de eso. ¿La matriz de qué? No fue la DOFA, fue la otra matriz que ustedes hicieron. Parte interesada. Muy bien, entonces quiere decir que existen unas partes interesadas, grupos de interés, stakeholders, ¿verdad? Sí, acá Wilfrido que casi se muerde la lengua. Bien, entonces tenemos unas partes interesadas. Las partes interesadas son el principio y el fin. Eso es como el Génesis y el Apocalipsis, ¿verdad? Son el primer y último libro, y aquí son el principio y el fin.
Es decir, las partes interesadas nos entregan algo y esas partes interesadas van a recibir algo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, ustedes van a tener claro lo siguiente, esas partes interesadas, ¿qué le entregan a la empresa? ¿Qué fue lo que ustedes identificaron en esa matriz de partes interesadas? Las necesidades. Unas necesidades y unas expectativas. Muy bien, entonces esas partes interesadas nos entregan a nosotros unas necesidades y expectativas. Bien, entonces yo lo reduzco un poquito el tamaño de la letra aquí. Bien, entonces esas partes interesadas nos entregan a nosotros unas necesidades y unas expectativas. Para el caso de Puertas y Maderas Orión, esas necesidades o expectativas entran primero a qué conjunto de actividades. Ellos se dedican a vender y distribuir, quiere decir que primero venden, luego distribuyen, ¿cierto? Sí. Comercialización y distribución. Entonces, muy probablemente estas necesidades y expectativas van a entrar aquí, ¿verdad? ¿Cómo entran? Quiere decir que debe haber una forma en la que yo señalo que esto está entrando. Entonces yo lo hago utilizando, por ejemplo, una flechita. ¿Sí? Una flechita. ¿Sí? Y entonces yo digo que va a entrar esa necesidad o esa expectativa a un proceso que se denomina comercialización de productos en madera, ¿cierto? Sí. No especificamos qué productos porque su portafolio es variado, pero sabemos que son productos en madera, ¿cierto? Después de que ellos realizan la comercialización, ¿qué hacen? La distribución, venden y distribuyen, ¿cierto? Entonces, Están cayendo, están saliéndose del grupo. ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Esto es Puertas y Maderas Orión. ¿Y qué distribuyen ellos? Distribuyen. Puertas de madera. No, aquí de todo. Ellos distribuyen pallets, distribuyen Los principales. Ellos mencionan cuáles son los principales ahí. muebles para el hogar, cocinas, estivas o pallets. Chazas, Puertas. Los muebles. Muebles Las para el hogar, principales son las puertas. Muebles para el hogar. cocinas, estivas o pallets. Etcétera, le coloco yo ahí. ¿Para qué? Para entrar en contexto a que esto es lo que ellos le van a entregar a sus partes interesadas. Ustedes ahí pueden colocar la palabra productos. ¿Listo? Pero esto es para traerlo de pronto al contexto del ejemplo que estamos manejando. ¿Listo? Profe, ¿no están pendientes las flechas de cada uno de los procesos? ¿Cuáles flechas? O sea, aquí está la flecha, o sea, ustedes tienen la flecha ahí ahorita mismo puesta, pero las figuras que siguen no tienen flecha. O sea, sí, tienen forma, esas dos. Es que no necesariamente tiene que ir una flecha, tiene que ir puedes colocar una figura que indique dirección. Ah, ya, para perfecto. ahorrarte el tema de utilizar múltiples fórmulas. Oh, ya. ¿Sí? Por eso estoy trabajando como con las dos cosas para que comprendamos que existen múltiples opciones para nosotros dibujar los procesos. Existen diversas formas en Office o en imágenes que uno puede utilizar para señalar la dirección en la que fluyen los procesos. Lo que deben tener claro ustedes en esto es que los procesos misionales siempre van a fluir así, es decir, debe haber
un indicador en las formas que ustedes utilizan que nos digan cuál es la dirección en la que fluyen los procesos. Ellos deben ir de las necesidades o expectativas hasta la obtención del producto o servicio que le entrego a las partes interesadas. Entonces, yo tengo las partes interesadas, me vienen con unas necesidades y expectativas que se manejan a través del proceso de comercialización. Me imagino que ahí le darán la asesoría correspondiente, le entregarán precios, cotización, fecha de entrega, se hará la venta, entregarán la factura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todas esas actividades hacen parte de lo que es la comercialización, ¿sí? Si yo hubiese querido utilizar otro término, hubiese colocado venta, ¿sí? Le hubiese podido colocar mercadeo y venta, ¿sí? Y todo eso sigue siendo comercialización porque está la venta inmersa. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la denominación del proceso depende de quien esté diseñando y el alcance que le vaya a dar a cada uno de los procesos. Entonces, como este nada más es comercialización, cuando uno le vaya a caracterizar o a identificar las actividades, obviamente aquí solamente se van a mencionar actividades relacionadas con la comercialización. ¿Bien? Obviamente acá se van a relacionar actividades que tienen que ver exclusivamente con la logística y distribución del producto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, ¿cómo no? Por ejemplo, yo he visto mapas de procesos y en mi tesis yo realicé un mapa de procesos para una empresa de ingeniería. Pero nosotros realizamos ese mapa de procesos, fue todo conjunto. O sea, lo que me refiero es de que en el mismo mapa de procesos teníamos los tres procesos, lo que fue el proceso estratégico, el clave y el apoyo. No se puede hacer uno así en general o necesariamente hay que hacerlo como usted. Chadia, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Estoy mostrándoles el paso a paso, estoy diciéndoles, cuando ustedes vayan a construir el mapa de procesos y no tienen información de las funciones, vamos a hacerlo por partes. Primer paso, tener en cuenta que siempre va a haber un marco en el mapa. ¿Cuál es el marco del mapa? Las partes interesadas, porque de ellas vienen las necesidades expectativas y hacia ellas van los productos o servicios. ¿Listo? ¿Qué va aquí en el medio? En el medio siempre van a ir los procesos misionales. Si te das cuenta, dejé un espacio tanto arriba como abajo. Quiere decir que hay más elementos en el mapa y que hay que colocarlos. ¿Vale? Y me devuelvo a la diapositiva del mapa de procesos. Entonces, habíamos hablado de los procesos misionales, que son los que hacen parte de la realización del producto o la prestación del servicio. Entonces, ya aquí nosotros tenemos la misionalidad de Puertas y Maderas Orión. ¿Cierto? Bueno, entonces ahora nos vamos al siguiente tipo de procesos, que son los procesos de apoyo. Esos procesos de apoyo dijimos que son los que le proporcionan los recursos o elementos que los demás procesos requieren. ¿Sí? No tienen un contacto, pero apoyan a los procesos primarios. Ellos no tienen que ver con los clientes, no los tocan. El cliente nunca va a llegar a uno de estos procesos a pedir algo. Bien. No entregan valor directamente, pero sí afectan el bien o servicio. Entonces yo comienzo a hacerme la pregunta, hombre, esta es una empresa que comercializa y distribuye. Si es una empresa que comercializa y distribuye, va a necesitar de unos recursos. ¿Qué recursos necesita esa empresa para comercializar y distribuir? Recursos económicos. Va a necesitar a alguien que lleve las cuentas, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros, los siguientes procesos que identificamos son los de apoyo que están debajo. Entonces, le coloco por acá el proceso de... Logística, profe. Ya, eso hace parte de la distribución. Eso está en distribución, si es una función de la distribución. Entonces aquí nosotros colocamos facción. Bueno, hagan de cuenta que ustedes no están escuchando esa explicación. Sí, y bueno, llévese una vez, organiza actividades. Ay, bueno, aquí ahora mismo no me acuerdo dónde es que es la alineación de esto, debe estar acá en la forma. Bueno, total que ustedes le colocan el nombre. Proceso. Aquí está la alineación.
Bien, entonces tenemos aquí un proceso que mencionaron que necesitan dinero, necesita el flujo de dinero, facturación y recaudo o gestión o la parte contable, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros recursos necesita maderas, puertas y maderas Orión? Gestión de compras. Necesita comprar, ¿verdad? Comprar los bienes que necesita para la transformación, para la comercialización, ¿cierto? Sí. Sí, entonces va a tener compras. Entonces le colocamos compras. Gestión de compras, como dijo Xavi. ¿Qué más necesita? La parte jurídica, marketing. Proveedores. Compras, proveedores está dentro de compras. Xavi, hay que tener en cuenta que la parte jurídica hoy en día se maneja como staff. La mayoría de empresas medianas y pequeñas no tienen un departamento jurídico, contratan los servicios de asesoría de un bufete. Tiende a aparecer en el organigrama como asesoría jurídica. No se constituye como tal, como un proceso, porque no son actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa. En la mayoría de los casos, hoy en día, eso es algo que se terceriza. Se terceriza a través de un tema de asesoría. Ok. Normalmente se manejan en las grandes industrias o solamente en las pequeñas industrias. La mayoría, lo que pasa es que es un tema de recursos. Contratar un abogado es hoy en día técnicamente lo mismo que tener un contador. Hoy en día muchas empresas no tienen un contador de planta, tienen un contador por prestación de servicios, por la naturaleza de sus actividades, el monto de las operaciones. Entonces es un auxiliar contable contratado permanentemente y un contador por prestación de servicios. Ya, entonces es un tema de recursos. ¿Te imaginas lo que cuesta tener contratado a un abogado para la parte jurídica permanente? Así como el ingeniero de sistemas del presidente. Así como el ingeniero de sistemas del presidente. Entonces, por eso es que a veces hay muchos abogados que fungen como asesores jurídicos de diferentes empresas, porque la naturaleza de la vinculación de ellos se los permite. Ya, es diferente de pronto una empresa grande o una multinacional que tiene múltiples asuntos que atender, tienen muchos proyectos, tienen implicaciones en diferentes tipos de población, que les obliga a ellos a tener un recurso dedicado exclusivamente a eso. ¿Ya? Es decir, la mayoría de las empresas tienen un abogado, pero no lo tienen contratado, lo tienen como asesor. Asesor jurídico. Y aparece en el organigrama la línea de asesoría jurídica, asesor jurídico. Bien, bueno, ¿será que esta empresa no necesita personas? La gestión de salud ocupacional o seguridad de trabajo. Recursos humanos que tiene que ver con el personal. Exacto, primero que todo gestión humana, ¿verdad? Claro que sí. Entonces nosotros tenemos aquí gestión humana. Gestión humana, ya establecimos que el ser humano no es un recurso, es... Sí, lo asemejamos a un recurso, pero al momento de tratarlo lo gestionamos como talento. Gestionamos el talento. Bien, entonces, lo que dice Shadia, profe, la parte de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que si ustedes ya van a trabajar bajo un enfoque de sistemas integrados de gestión, entonces ustedes no van a tener un proceso exclusivo para seguridad y salud en el trabajo, sino que va a ser un proceso que se va a encargar de gestionar ¿qué cosa? Los sistemas de gestión que ustedes vayan a implementar. Ustedes no van a tener un proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un proceso de gestión de calidad y un proceso de gestión ambiental, siendo que ustedes van a trabajar un enfoque de sistemas integrados. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes le pueden colocar a ese proceso que se va a encargar de administrar todo lo relacionado con calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental, si lo van a implementar o los que sean, le pueden colocar gestión integral. ¿Sí? Para que tengan presente que debe haber un doliente para esas actividades que se van a introducir en la empresa. Porque es muy probable que ustedes no lo encuentren, que ustedes ni siquiera encuentren dentro de la empresa un responsable de esos componentes. Si es caso el de seguridad y salud en el trabajo, porque la ley los obliga.
pero difícilmente se va a encontrar un coordinador de calidad o un coordinador ambiental o un analista ambiental. ¿Sí me hago entender? Pero el hecho de que en el momento no exista, no quiere decir que ustedes no van a crear el proceso bajo un enfoque completo, teniendo en cuenta que ustedes de aquí en adelante van a comenzar a documentar el sistema, y al documentar el sistema de gestión van a haber actividades que necesitan tener un doliente exclusivo en la gestión de ese sistema. ¿Sí me hago entender? O sea, tiene que haber un coordinador de sistemas integrados de gestión, y ese coordinador de sistemas integrados de gestión va a ser la cabeza del proceso de gestión integral en términos de calidad, seguridad y salud y ambiente. ¿Sí me hago entender? Pero independientemente si la empresa tiene o no ahora mismo el recurso, hay que crear el proceso, porque este proceso se va a crear, es nuevo para todas esas empresas. Listo, entonces, en esa empresa, ellos, como ellos no transforman, sino que comercializan, difícilmente ellos van a tener máquinas, ¿verdad? Pero probablemente van a tener equipos, ¿cierto? Por ejemplo, unos equipos de cómputo, ¿cierto? Seguridad física. Y a esos equipos hay que hacerle Mantenimiento. mantenimiento. ¿Sí? Gestión del mantenimiento. ¿Sí? Ahí cubrimos todo el componente de mantenimiento. Pregunto, si ellos compran para vender, entre que compran y venden, hay algo, hay una actividad, un conjunto de actividades inmersas que serían de... Comercial. No, antes, comercialización es la venta, exhibición y venta. Marketing. Compra y venta. Es que si ustedes compran algo y compran para venderlo, probablemente van a tener en el medio un conjunto de actividades. Como cuando ustedes en la casa hacen mercado, Transporte. ¿verdad? Porque van a cocinar, pero en el punto medio entre comprar y cocinar ustedes hacen algo con la comida. Transporte. Transporte. Ajá, transporte, pero ahí aquí en la casa. Cuando ustedes llegan a la casa, ¿qué hacen con la Preparan. O sea, tú llegas y cocinas de una. No, pela, organiza, pica. Guarda la compra, profe. Guardar la compra, eso es almacenamiento. Exactamente. Entonces probablemente va a haber un inventario, gestión de inventario y almacén. ¿Cierto? Lo que son buenos. Este número de procesos o la denominación de los procesos va a depender de cada una de las empresas y el gusto, la preferencia de la persona que esté haciendo el diseño del sistema. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso aquí se llama compras. De pronto, Shadi en su mapa de procesos no quiere escribir compras separado de inventario, entonces se dice gestión de compras, inventario y almacén, y hace de estos dos procesos un solo proceso porque considera que son muy afines, inclusive los lleva a cabo la misma persona. ¿Sí? Entonces, este tema del número de procesos que voy a tener como apoyo, entonces, este número de procesos que yo voy a tener aquí va a depender de la naturaleza de la empresa, de la cantidad de recursos que requiera y del criterio del diseñador del sistema. Por ahí dicen que menos es más, ¿verdad? Entonces, si de pronto es sabia y salomónica la decisión de unificar compras con inventario y almacén, uno unifica compras con inventario y almacén y en la caracterización discrimina cuáles son las actividades que se llevan a cabo. ¿Sí me hago entender? Con el propósito de pronto no tener tantos procesos y que de pronto existan procesos que de verdad la empresa no está en capacidad de ejecutar porque sus recursos no se los permiten. Todos excepto el de gestión integral, que se lo tienen que colocar sí o sí, porque si no, ¿a quién le van a colocar como doliente cuando estén comenzando a documentar todo lo que tiene que ver con calidad, ambiente y seguridad? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hasta esta parte de aquí abajo son los procesos de apoyo. Si se dan cuenta, la figurita que utilicé tienden a ser procesos que señalan hacia arriba. ¿Por qué? Porque es que ellos entregan recursos a todos los procesos que están arriba y a un lado también.
porque entre ellos interactúan, pero esencialmente entran a apoyar la misionalidad, por eso tienden a ser la base de la misionalidad. Inclusive ustedes podrían documentar todo esto no con diferentes figuritas que señalen arriba, sino de pronto simples cuadritos aquí y utilizan una sola figura de triángulo para señalar arriba, ¿ya? Como si armaran una pirámide. Entonces ya es un tema de forma, no de fondo. ¿Qué no he hecho yo aquí? Yo no he diferenciado los procesos. Ustedes pueden diferenciar los procesos colocándole una etiqueta que diga que esto es, haciendo lo siguiente. Insertar, cuadro de texto. Yo coloco aquí, por ejemplo, que todos estos procesos son procesos de apoyo o de soporte, porque también se denominan procesos de soporte. Le digo que estos procesos que están aquí arribita son procesos misionales. Y ahora voy aquí arribita con los estratégicos. Bien, entonces los procesos estratégicos, y me devuelvo acá a la presentación, los procesos estratégicos son los que están establecidos en el nivel más alto de la organización, tienen la capacidad de afectar a través de los directrices y lineamientos que se manejan desde ahí, afectan a toda la organización, por eso tienden, en las formas que se utilizan, tienden a mirar hacia abajo, buscan la eficiencia y la eficacia de los procesos, realizan seguimiento al desempeño de los procesos, tienen la capacidad de tomar dirección, tienen poder sobre los recursos de la organización, bien, entonces son los denominados procesos estratégicos o gerenciales. Bien, ¿qué procesos estratégicos o gerenciales encontramos nosotros? Nosotros normalmente encontramos unos procesos, un proceso que se denomina gestión gerencial o gestión estratégica a sí mismo. Para el caso de esta empresa, gestión gerencial para el caso de esta empresa, y nos devolvemos al ejemplo, ¿verdad? Esta empresa tiene un enfoque hacia comercio exterior, ¿cierto? Ellos exportan. Sí, ellos exportan. ¿Cierto? Sí. Pregunto, la mayoría de los productos de ellos se van para el exterior, ¿cierto? ¿Consideran ustedes que la gestión, que lo que hacen ellos en comercio exterior es misional, estratégico o de apoyo? Estratégico. Es estratégico, señor, porque ellos están armando otras estrategias para que sus mercancías, por decirlo así, o el producto que ellos están vendiendo quede exportado. Pues no solamente lo están acobijando. No, es de apoyo. Es misional. Creo que es misional. Es de apoyo. Ese misional, porque los procesos principales son los misionales. Y en este momento su proceso principal es comercializar al exterior. Sí, pero es que mira que la comercialización ya está aquí, Wilfrido. La comercialización ya está aquí, está enfocada a lo que se venda aquí afuera o adentro, pero estoy hablando de la función de comercio exterior. Es de apoyo. Y Alberto nada más dice, es de apoyo. No está echando, es de apoyo. ¿Por qué es de apoyo, Alberto? A mí me parecería estratégico. Si no es misional, es estratégico. Ok, misional no es. No es porque cuando ya nosotros hablamos de comercialización, comercialización absorbe lo que se vende tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Estamos hablando de la función de comercio exterior. Yo pensaría que es de apoyo, un apoyo para la empresa como tal,
de ellos, obviamente porque les va a dejar una ganancia, obvio, y van a dar a conocer su producto. Y para la empresa a la que le están exportando, pues porque me imagino que ellos necesitan de ese producto que no manejan, que no comercializan, y pues lo van a distribuir, pienso yo, no sé. No, acuérdate que la función de comercio exterior es de la empresa misma, no es un tercero. Es la empresa cuando considera el hecho de abordar de mercados nuevos. Entonces, estratégico. Y entonces, es estratégico. Es estratégico porque la Pues yo digo que es estratégico, señor, porque hay muchas empresas arman ciertas estrategias para impulsar e innovar en el mercado con el producto que ellos están ofreciendo. Bien, entonces quedamos de acuerdo con que es estratégico. ¿Por qué? Porque lo que determina comercio exterior va a afectar hacia dónde se va a comercializar y hacia dónde se va a distribuir. Si ellos dicen de aquí en adelante solo le vamos a vender a Taiwán, comercialización solo se va a enfocar en captar clientes que vayan a Taiwán y distribución solamente va a armar rutas y despachos hacia Taiwán. ¿Sí me hago entender? Que los procesos estratégicos son más de alta jerarquía, son más de poder manejar el producto a un nivel diferente, no a nivel de puerta a puerta, sino a un nivel gerencial. Bien, entonces miren que aquí está el mapa de procesos de maderas, de puertas y maderas Orión, ¿sí? Entonces miren que aquí se ve claramente que es una empresa, ¿verdad? Es una empresa que comercializa y distribuye productos en madera enfocados a puertas, muebles del hogar y todo eso. Si yo leo el mapa de procesos y en la misionalidad se ve claramente lo que hace la empresa, por ahí va bien el mapa de procesos. Si ya yo tengo en la misionalidad descrita unas cosas y yo en los procesos de apoyo veo los recursos que se requieren para que esto que está en el medio se realice, ya van bien los procesos de apoyo. Y los procesos estratégicos me darán el paquete de decisiones que se requieren para garantizar que la misionalidad de la empresa y la visión de la empresa se ejecute. Bien, entonces miren que aquí está hecho el mapa de procesos de maderas Orión sin necesidad de haber visto el manual de funciones de maderas, de puertas y maderas Orión, porque conocemos la naturaleza de las actividades que se realizan, es decir, la misionalidad. ¿Sí? Si yo tengo clara la misionalidad de la empresa, puedo establecer el resto de componentes. Entonces, primero, y observen muy bien la forma en que quedó diseñado, hay un tema de simetría. Los procesos de apoyo no pueden cubrir mayor área que los procesos de comercialización. Profe, así nuevamente está cagada. La estamos perdiendo de los procesos misionales, es decir, lo que yo coloco abajo no puede ser más ancho que lo que tengo en la mitad. Están perdiendo la señal. Bueno, repito, que deben tener en cuenta cuando uno dice, hay otra forma para evitar tener estos letreros aquí, que yo le hubiese asignado colores a cada uno de los tipos de procesos y hubiese hecho acá una convención de colores, ¿sí? Por ejemplo, que yo hubiese puesto que los misionales son azules, entonces yo coloco acá en esta esquina un cuadrito azul y digo, azules mis procesos misionales. Amarillos, procesos gerenciales, amarillos, procesos gerenciales. Verdes, procesos de apoyo, verde acá, procesos de apoyo, y le quito los letreros, ¿sí? ¿Sí me hice entender con el tema de los colores? Sí, profe. ¿Qué colores utilizamos nosotros cuando dibujamos el mapa de procesos? Debemos utilizar los colores que estén alineados con la imagen corporativa de la empresa. Es decir, si la imagen corporativa de la empresa es azul, yo puedo utilizar diferentes tonos de azul dentro del mapa de procesos. Si la gama de colores de la empresa es rojo, amarillo, rojo, blanco y negro, entonces yo puedo utilizar rojo, blanco y negro dentro del diseño del mapa, pero siendo muy respetuoso de no utilizar de forma agresiva los colores. Es decir, de pronto el rojo es muy intenso y colocarlo en el mapa es bastante agresivo visualmente, entonces yo lo que hago es bajar el rojo a una gama un poco más agradable a la vista, un degradado, un rojo un poco más pálido. ¿Sí me hago entender con el tema de los colores? No un rojo fluorescente, sino un rojo quemado.
Sí, procurar utilizar colores que no sean demasiado intensos para que no se desvíe la atención de la información al color. ¿Ya? Se puede optar por no utilizar las formas sólidas, es decir, sin relleno de color, sino, por ejemplo, el contorno, como aquí está en necesidades o expectativas, que se utiliza un contorno de color. Cuando el color es muy agresivo, uno utiliza un contorno de color en lugar de utilizar un relleno de color. Bien, y así uno juega con la estética, porque es que el mapa tiene que verse primero claramente la información que uno está proporcionando. Segundo, debe ser acorde a la imagen corporativa de la empresa. ¿Sí? Y tercero, debe ser simétrico en el sentido del manejo de las formas, ¿verdad?, que nosotros utilizamos. Ya les dije, por ejemplo, que partes interesadas son marco del mapa, es decir, nada de lo que yo coloque dentro debe sobresalir de donde están los parales de partes interesadas, las formas de partes interesadas. Yo no debo tener nada que sea más ancho que esto. Y debo procurar guardar simetría entre el contenido central, es decir, que no sea todo demasiado ancho ni demasiado angosto. Que se procure utilizar el mismo tamaño de letra por sección. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, en los procesos de apoyo yo utilicé un tamaño de letra un poco más pequeño que en los otros procesos porque había la necesidad de utilizar formas más pequeñas, pero no realicé la acción de colocarle un tamaño de letra diferente a cada una de estas figuras. Si me hago entender, se tiene que procurar utilizar un mismo tamaño de letra para darle uniformidad a la presentación, porque esto es gráfico, esto es una imagen que debe ser fácilmente entendida y fácilmente recordada por las personas de la empresa, porque son las que deben interiorizar el contenido del mapa en primera instancia. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿El resto? Sí. Sí, señora. Vamos a guardarlo por ahí como ejemplo. Entonces, una pregunta ya saliéndome del tema un poquito de maderas Orión. Entonces, aquí hay, en maderas Orión, dice que le da cumplimiento con la NSF15 del ICA. ¿Eso es algo ficticio o es real? Lo busqué por todos lados y no encontré que era eso. Es una norma sectorial. Norma sectorial. Sí. Eso tiene que ver con el manejo de maderas y fibras naturales. Profesor, ¿no es madera que la inmunizan? Tiene que ver con el inmunizado, sí, señor. Sí, la busqué por todos lados, pero le ponía NSF15 del ICA y se iba por otro lado. Todo lo que quítale la palabra del ICA. NSF15 busca. Ya. Todo lo que es Sí, pero exportación tiene que ir con la madera inmunizada. Sí, eso es la norma sectorial para la inmunización de maderas y fibras naturales. Ok, me quedé con esa Recuerden que en intriga. la inmunización se utilizan productos químicos que son de manejo especial. Sí. Ay, se pega del ICA. Celundón, moto Yamaha F15. Moto Yamaha F15. Moto Yamaha F15. Sí, norma sectorial. Sí. Bien, entonces, continuamos nosotros acá. Aquí hay un proceso, un conjunto de procesos especiales que aparecen en ciertos mapas de procesos, pero son exclusivamente de aquellas empresas que por ley o voluntariamente han implementado el sistema de gestión y autocontrol del sector público en Colombia y el modelo estándar de control interno MESI con C. Bien, entonces es el conjunto de procesos de seguimiento, análisis y mejora o denominados procesos de seguimiento y control. Son procesos que están a cargo de la función de medición de algunas empresas y que están encargados de llevar a cabo o de hacer cumplir los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación del sistema de gestión de autocontrol del sector público.
Entonces, normalmente ustedes en los mapas de proceso de las empresas del sector público van a encontrar un cuarto grupo de procesos asociados con seguimiento y medición, porque la reglamentación, la normatividad que a ese tipo de entidades les aplica, les obliga a tener este tipo de procesos. En la mayoría de empresas, que son las empresas privadas, estos procesos o las funciones o actividades de estos procesos están inmersas dentro del proceso de gestión integral. Es decir, el proceso de gestión integral se encarga de esto. ¿Ya? Por eso no aparece la categoría de procesos en un mapa de una empresa como Puertas y Maderas Orión. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, del SENA, en el SENA sí está este grupo de procesos que son los procesos de seguimiento y control, porque el SENA es una empresa del Estado y está obligado a tener implementado el NTC GP1000 y el modelo estándar de control interno. ¿Sí? Te los menciono pues de carácter informativo y funcionan como el resto de procesos, es decir, hay que identificar las actividades que estas ya están reglamentadas, es decir, ¿qué va a hacer este proceso dentro del sistema de gestión? Ya eso está definido, lo único que hay que hacer es documentarlo dentro de la empresa. Entonces miren, por ejemplo, cómo debe quedar o cómo debe elaborarse gráficamente, teniendo en cuenta que entra a partir del cliente o partes interesadas, unas necesidades y unas expectativas, y sale, ¿verdad?, unos productos o servicios que buscan la satisfacción de las partes interesadas. Bien, entonces tenemos arriba los procesos de la organización, que son los procesos estratégicos, en el medio los procesos de la realización, que son los procesos misionales, y debajo los procesos de gestión de recursos de soporte, que son los procesos de apoyo. Y aquí, como un cuarto grupo alterno, los procesos de medición, análisis y mejora, pero para nuestro caso, esta figurita se descarta. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay una sola flecha, aquí también hay una sola flecha, y dentro de las otras formas, pues otras formas en las que nosotros creamos los procesos que hacen parte de la empresa. Ya esto es un tema de creatividad de ustedes. Yo tuve, por ejemplo, un grupo en el día que implementó el sistema de gestión, que diseñó el sistema de gestión en un colegio, y cuando dibujaron, por ejemplo, lo que tenía que ver con diseño, desarrollo curricular y ejecución de las acciones de formación, utilizaron como figuras unos lápices, unos lapicitos aquí acostados, porque el lápiz, al tener la punta completamente lista, sí funciona como un indicador de flechas, ¿sí? Entonces, ya uno, por ejemplo, al ver la figurita que hacía parte del mapa, ya uno se iba haciendo ideas más o menos de a qué se dedicaba la empresa. Tuve el caso de otros muchachos que fueron bastante creativos, en este caso no fueron de sistemas de gestión, sino de talento humano, que ven una competencia que se llama documentar procesos también, pero es un poquito, bastante reducida respecto a la de ustedes, y uno de los resultados de ellos era hacer el mapa de procesos de la empresa donde ellos estaban, y ellos estaban implementando el proyecto en una estación de taxis. Hagan de cuenta un 322-2222. Algo así parecido, una central de taxis. Y entonces ellos, las figuras que utilizaron en los procesos misionales eran las siluetas de unos taxis. No eran los taxis, eran las siluetas de un taxi. Y es como si los taxis todos estuviesen conduciendo de aquí hacia acá. Ya indicaban dirección. Entonces ya uno viendo la silueta, ya uno decía, no, esto tiene que ver con transporte, taxis. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces es un tema de cómo representa uno la información del mapa para llevar al contexto a las personas de qué es a lo que se dedica la empresa. ¿Sí? Listo, profe. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, profe, vamos bien. Bien. Entonces, nos vemos mañana para continuar con algunos tips. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un mapa un poquito más complejo. Este mapa es el de Ultrasen, este es verdadero. ¿Por qué? Porque este mapa no solamente refleja, y mañana se los explico bien cómo funciona este mapa que tiene Ultrasen con estas líneas, y tiene que ver mucho con lo que es información e interacción entre los procesos, ¿ya? Entonces, mañana se los explico bien para que ustedes sepan otros tips al momento de diseñar el mapa y al momento de elegir la forma en que se va a representar cada proceso dentro del mapa. ¿Bien? Por ahora, un placer haber compartido con ustedes. Voy a dejar de grabar la reunión. Profe, esa diapositiva la va a